Hola compañeros y amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo video traído a ustedes por su servidor. El día de hoy hablaremos sobre algunos conceptos relacionados con la política social antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Así que sin más malditos preámbulos. Comencemos. El marxismo. La economía política marxista pretende comprender un análisis integrador de la economía, la sociedad y la política. Estos tres campos no se consideran aislados, sino estructuras independientes que han evolucionado históricamente. El análisis de la lucha de clases, que entraña la explotación del trabajo por capital dentro del modo de producción capitalista, es fundamental para la comprensión de la dinámica dentro de este análisis. La economía política marxista pretende generar una estructura mucho más justa para la sociedad por medio de la abolición de la propiedad privada. Sostiene que el carácter socioeconómico de las diferentes sociedades de la historia se caracterizan por el modo específico de producción, como la esclavitud, el feudalismo o el capitalismo. La crítica de Marx a la economía política era tanto una crítica de la economía política clásica como una crítica de las condiciones económicas y sociales existentes. La tendencia a crear pobreza y enormes desigualdades a pesar del enorme potencial de producción que el capitalismo proporciona una razón para el argumento marxista de que el capitalismo es algo que debe superarse. Ambos lados de una guerra siempre pintan la imagen del enemigo a las masas de su pueblo como el agresor. La superestructura política de un régimen capitalista se encuentra arraigada al imperialismo, que es la principal fuerza motriz de una guerra. En este sentido, la Segunda Guerra Mundial fue primordialmente una continuación de la primera en la lucha entre potencias imperialistas rivales. Después de 1914, Lenin había unido a las dispersas fuerzas de la izquierda marxista y socialista con la llamada política de derrotismo revolucionario. El principal enemigo está en casa. Expresaba una política para la movilización masiva de la clase obrera. Sin embargo, lo que Lenin estaba conduciendo era la destrucción del Estado capitalista para proseguir con establecer con una dictadura del proletariado. En conclusión, el objetivo del marxismo es que sean los propios trabajadores quienes, a través del Estado, manejen los medios de producción, lo cual posibilitará una sociedad sin clases, lo cual evitaría que una minoría acumule los medios de producción para explotar a la mayoría. Así, pues, el marxismo es una corriente de pensamiento, un modelo teórico explicativo de la realidad humana que ha servido como base ideológica de lo que se conoce como materialismo histórico y dialéctico, del comunismo y de los diferentes tipos de socialismos. Rechazo de forma crítica al capitalismo y a su sistema económico, la tesis de la lucha de clases y la propuesta de construir una sociedad igualitaria, sin clases, es decir, comunista. Como tal, el marxismo ha sido una corriente de pensamiento muy influyente en los movimientos sociales, sistemas económicos y políticos de todo el siglo XX. Aunque sus líneas fundamentales hayan sido trazadas por Marx y Engels a mediados del siglo XIX y expresadas públicamente en el Manifiesto Comunista, también se consideran marxistas los movimientos políticos fundados a partir de una interpretación más o menos estricta del marxismo. La Revolución Rusa y la instauración de la URSS está inspirada en los ideales marxistas.
así como la Revolución China o la cubana. El nacionalsocialismo. El nacionalsocialismo, también conocido como nazismo, fue una ideología que va en contra del socialismo marxista. Dicha ideología surgió entre 1933 y 1945. La idea de una revolución social para Alemania dio origen al Partido Nacional Socialista en 1919. El nacionalsocialismo comprendió que la conquista del poder no significaba restablecimiento político de ninguna clase, sino que por el contrario, como enemigo del liberalismo, debía caminar por una nueva senda, opuesta a cualquier intento de tipo absolutista. El objetivo era la dominación total, y en este sentido, el SD Gestapo, la SS y los otros organismos de seguridad eran sumamente efectivos. Lo que quedaba era experimentar la dominación total, es decir, crear las condiciones materiales de su existencia, y esto se lograría erigiendo el sistema de campos de concentración, verdaderos laboratorios de la dominación. Desde el momento en el que el nacionalsocialismo tomó el poder, el racismo, que adoptaba el carácter de un profundo antisemitismo, tomó un carácter estatal. Si bien el 1 de abril de 1933 se realizó un boicot nacional antijudío apoyado fundamentalmente por la SA, no tuvo repercusiones positivas, porque el antisemitismo no gozaba de la adhesión popular, que sí se manifestaba en el interior del movimiento. El 15 de septiembre de 1935 se dictaron las llamadas Leyes de Nuremberg para la protección de la sangre y del honor alemán. Esto se realizaba para evitar una supuesta situación de falta de ley o inconveniencia en la aplicación de los decretos hacia los judíos. No solo sufrió el pueblo judío, fueron indolentemente masacrados gitanos, testigos de Jehová, homosexuales, prisioneros de guerra, rusos, disidentes políticos y un amplio marco de grupos y nacionalidades, lo cual hace que se estuviese en presencial del mayor crimen en la historia de la humanidad. Es preciso mencionar en el suceso más atroz que provocó el nacionalsocialismo, y se trata del Holocausto, suceso en el cual persiguieron y en el que asesinaron de forma sistemática y burocráticamente organizada a 6 millones de judíos por parte del régimen nazi y sus colaboradores. Y por último, podemos mencionar que el principal instrumento del que dispuso el nacionalsocialismo para instrumentar la política racial fue el sistema de campos, porque no solo creaba los estereotipos ideológicos a través de la violencia extrema, sino que los degradaba hasta el punto de perder el propio carácter de seres humanos y los eliminaba. El marxismo y el capitalismo. Al tiempo que propagaba la idea de que el nazismo significaría una revolución social en Alemania, lo que incluía, por ejemplo, una mayor intervención del Estado en la economía, el partido también dejaba clara su oposición completa respecto al marxismo. Las manifestaciones de Hitler eran profundamente antimarxistas. El nazismo y el fascismo decían que no existía ninguna lucha de clases, tal como defendía el socialismo, pero que sí existía una lucha a favor de los límites lingüísticos y raciales. Algunas de las escuelas nacionalsocialistas que se extendían a lo largo de Alemania enseñaban a los jóvenes que los judíos eran los creadores del marxismo y que además debían ser antimarxistas y antisemitas. Fue por esto como el nacionalsocialismo, junto con la propaganda elaborada por Joseph Goebbels, uno de los miembros más importantes del ascenso de Hitler, fue por medio de la propaganda que se esparció la imagen del judío hacia la población.
Imágenes que eran caracterizadas por mostrar al judío como una especie de subhumano inferior al espécimen perfecto que era la raza aria. Es por esto que el odio hacia los judíos y el pensamiento antisemita de la población alemana no fue el producto de un cambio radical en el pensamiento, sino que fue un proceso duramente elaborado por aquellos que se encontraban al poder del régimen nacional socialista alemán. La bomba atómica. En la primavera de 1939 los gobiernos y autoridades militares de Estados Unidos, Alemania, la Unión Soviética, Francia y Gran Bretaña ya habían sido advertidos de las posibles aplicaciones militares de la fisión nuclear. La primera bomba atómica, de nombre Trinity, se detonó por primera vez el 16 de julio de 1945 en Alamogordo, Nuevo México, por parte de los Estados Unidos. Pero el evento con armas nucleares más famoso de la historia se produjo meses más tarde, cuando se detonaron las bombas Little Boy y Fat Man sobre Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto. Para la construcción de dicha bomba atómica se tuvieron que resolver incógnitas de energía nuclear y fisión. El problema fundamental de la bomba es la necesidad de fisiones simultáneas de un ingente número de núcleos en un tiempo lo suficientemente corto como para evitar la dispersión del material fisible debido al calentamiento y antes de disparar. El material activo ha de estar preparado de tal manera que no pueda desarrollarse la reacción en cadena, teniendo en cuenta todas las posibles fuentes de neutrones. Esta energía nuclear es la que se libera cuando se produce un evento de fusión o de fisión en un átomo. La fisión, que es la que utilizan las centrales nucleares para obtener energía, es la desintegración del átomo cuando es golpeado por otros neutrones. Una especie de rotura en núcleos más pequeños. La bomba atómica tiene un poder de destrucción capaz de arrasar varios kilómetros a la redonda y extender niveles de radiactividad muy dañinos para el ADN. La bomba lanzada sobre Hiroshima estaba hecha de uranio 235, la de Nagasaki, de plutonio 239, que puede aislarse a través de procedimientos químicos clásicos. A partir de la Segunda Guerra Mundial, se firmaron varios tratados internacionales con la condición de no usar ni fabricar bombas atómicas. No obstante, según el portal energianuclear.net, existen hoy unas 26.000 armas nucleares en el mundo. Le valió madre, güey.